El sistema de producción de porcinos, en donde vamos a ver el sistema semi-intensivo. En la clase vamos a ver los aspectos, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el sistema de producción, pero este sistema de producción también se apoya, sobre todo para el manejo de excretas, en un equipo que se llama biodigestor. El biodigestor no es otra cosa que una cámara de fermentación que se tiene para aprovechar los efluentes o sobre todo las heces del cerdo y disminuir el potencial contaminante que tienen las mismas. ¿Por qué? Porque tanto en aves como cerdos, una de los, digamos, aranceles no económicos principales es tener un manejo que garantice inocuidad del producto. ¿Y cómo se garantiza esto? En un sistema extensivo yo no tengo tanto problema porque yo vendo directamente al consumidor. En un sistema semi-intensivo ya comienza a haber un flujo de animales en pie hacia un matadero. Y en ese matadero primeramente van a pedir guías de movilización. Las guías de movilización las da el INSAI y las va a dar en función de cómo produce uno en su unidad de producción. Si yo tengo algún plan sanitario, si tengo algún plan de manejo, cómo manejo la alimentación. ¿Por qué? Porque después que me hagan esa guía de movilización, el producto o el cerdo en pie llega a matadero y de matadero tiene que salir garantizado ese producto que es inocuo y que no va a transmitir enfermedades al consumidor final. ¿Y quién garantiza en un matadero que esa carne está apta para consumo? Ustedes, los veterinarios. Al yo no generar contaminación, sobre todo con las excretas de cerdo que tienen un alto poder contaminante, estoy garantizando inocuidad del producto y menos incidencia de enfermedades. Aquí se usa un biodigestor. En los sistemas intensivos se usan las lagunas de oxidación, que son 3 lagunas, una aeróbica, que lo vamos a ver otra semana, una facultativa y una aeróbica. Anaeróbica, facultativa, aeróbica. El agua pasa por acá, tiene un proceso acá, tiene otro proceso acá y al final lo que se hace es una mineralización. Es decir, una fermentación que hacen las bacterias y transforman la materia orgánica en mineral para que pueda ser devuelta a los cauces de agua natural sin poder contaminante. Y sistema intensivo que no tenga lagunas de oxidación no puede operar. Ok, ¿de dónde nace el sistema semi-intensivo en Venezuela? El sistema semi-intensivo en Venezuela nace de toda la experiencia que se viene acumulando desde hace muchísimos años en el sistema extensivo que vimos la semana pasada, en donde se usa el cerdo criollo que desciende del ibérico, pero que por selección natural y adaptabilidad comenzó a ser un cerdo que era capaz de producir ciertos beneficios económicos y por supuesto de generar proteína animal para el consumo humano. En ese sistema que vimos la semana pasada, los cerdos están libres, comen lo que les ofrece la naturaleza, balancean su ración por la capacidad de búsqueda, selección y consumo y de las oportunidades que le presta el medio ambiente, sobre todo la parte de cuando hay incidencia de partos en vacunos y se utiliza el suero para suplementar esa alimentación. Estos productores tuvieron una visión de otras oportunidades y lo primero que hicieron fue agruparse en asociaciones de productores de porcino. La visión de este grupo fue que habían regiones en el interior del país donde había potencialidad para producir cerdos, pero utilizando una serie de subproductos o productos agrícolas que se desechaban. Y comenzaron
a ver la posibilidad de usarlos como fuente de alimento que iba a garantizar un uso mínimo de alimento concentrado para obtener unas ganancias que garantizaran rentabilidad en el sistema de producción. A la par de esta experiencia, comenzaron también a usar o a implementar el uso del biodigestor, que es un aparato que produce una fermentación microbiana de materia orgánica constituida por los excrementos de los cerdos, que tienen un alto poder contaminante, y por estos residuos o subproductos agrícolas que generan también cierto desperdicio, y se podía producir biogás. Ese biogás tiene sus ventajas, que lo vamos a ver más luego, y por qué se decidió acompañar a este sistema de ese complemento para hacerlo más eficiente y más productivo. Fíjense, en el sistema extensivo los cerdos están sueltos a pastoreo. En el sistema semi-intensivo ya se comienzan a instalar. Pero en el sistema intensivo comienza a usarse infraestructura costosa, comienza a usarse programas de alimentación basados en alimento concentrado balanceado, en donde la materia prima es 100% importada y por lo tanto eleva los costos de producción solo en alimentación a un 85%. En el sistema semi-intensivo se comienzan a ver que en ciertas regiones se genera una serie de subproductos del procesamiento de algunos rubros. Por ejemplo, de la yuca empezaron a procesarla y se genera conchas. Del plátano, el pseudotallo, solo se cosecha el plátano o el cambur, y ese pseudotallo es rico en fibras. El plátano y el cambur son anuales. Una vez que se corta la rama, hay que cortar esa planta y sembrar hijos nuevos. Y así, donde hay producción de ganadería de leche, hay suero que se genera y que se desperdiciaba. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este sistema? Se empezaron a usar esos residuos, generalmente energéticos, que tienen un valor nutricional y que permitían entonces disminuir el uso de alimento concentrado y abaratar la alimentación, que es el principal costo de producción, y de esta manera bajar los costos e incrementar los márgenes de ganancia. En el sistema intensivo, aparte de los altos costos de producción, también está la competencia junto con otras granjas. Esa competencia, esa dependencia de razas importadas, de materia prima para balancear el alimento importado, también genera que las ganancias o el margen de ganancias sea muy estrecho. Ejemplo, mientras aquí vamos a usar subproductos de yuca, banano, llame, etcétera, que se desperdician, por ejemplo en el estado Monagas, hay una empresa brasileña que procesa la yuca y la sacan como las papas fritas. Yo no me acuerdo cómo se llama esa empresa, ni el producto. Iselix. Natuchit. Ok. O Nutrichit. La Natuchit. Algo así. ¿Cómo? Es parecida a la Frito-Lay, pero se hace con batata, se hace con ñame, se hace con ocumo, se hace con yuca. ¿Okay? Ya, esta no huele. Ajá. Todo ese procesamiento de estos productos del sistema primario, cuando van al sector secundario, que es la industrial, ¿Y por qué le bajaron el número? se botaba, No, son se desechaba. todos los números.
Todos estos productos de fibra, que no es otra cosa que energía. Entonces ¿Qué es eso? buscaron estos subproductos, cosa de cubrir demandas energéticas y usar alimentos concentrados ya hechos, menos costosos. Porque en el sistema intensivo, cuando vamos a alimentar, por lo general se tienen plantas procesadoras de alimentos o plantas elaboradoras de alimentos, en donde se usan fuentes proteicas como harina de soya, harina de algodón, harina de hueso, harina de sangre, subproductos animales altamente proteicos, subproductos vegetales altamente proteicos, pero que son importados en su mayoría. Y se usan fuentes energéticas de los cereales, la harina de arroz, harina de maíz, harina de sorgo. Entonces, aparte de eso, hay que proveer aminoácidos, minerales, aminoácidos, minerales más que todo, y todo eso es importado. Entonces, reduciendo las fuentes energéticas, porque no tengo que gastar, sino que estoy ayudando a esa empresa a no gastar, en botar ese desperdicio. Simplemente empleo menos alimentos concentrados y abarato los costos, que más adelante vamos a ver qué porcentaje se van esos costos. Para que tengan una idea, en Guatire funciona Avelina, es la que saca chocolate, yogur, y ellos traen su materia prima de Argentina, más que todo Argentina y Chile. Ellos generaban un producto altamente energético que eran harinillas de afrecho de avena, harinilla de avena, y lo botaban. Eran kilos y kilos y kilos que botaban y tenían que pagar. Y nos entramos una vez, fuimos a una reunión y ellos empezaron a regalarnos con la condición de que nos lo llevaran. Ellos nos iban a pagar medio por el transporte. Y lo usamos en zoológico como fuente de energía. Bueno, después empezó a producirse todo este programa de cabras allí en Miranda, inclusive búfalos. Alguien se enteró y ofrecieron comprarlo y no lo regalaron más, sino que ahora lo venden. Entonces, pero es más o menos la visión de este tipo de sistema de producción. Aprovechar productos residuales y reducir costos de producción con un material existente que siempre va a haber en la finca, porque estos son anuales, no son productos, o sea, los árboles no son perennes, las plantas no son perennes. En lo que termina su ciclo de producción, se acaba la planta y puede, por ejemplo, la yuca para consumo humano, para esas empresas, para consumo humano directo tarda 8 meses. Para consumo procesado, que es esa empresa que estamos hablando ahorita, son 10 meses. Y estamos hablando de toneladas de yuca, que de la concha no se hace nada. Entonces, con esos subproductos se planteó o se comenzó a manejar el sistema semi-intensivo en Venezuela. ¿Qué garantizó eso? Primero, los costos. Segundo, un sistema de producción más estable. Tercero, sacar el producto a momentos adecuados a los precios de mercado. El sistema semi-intensivo es un punto intermedio entre el extensivo y el intensivo. Y aquí tenemos el semi-intensivo. Un punto intermedio en cuanto a qué? A manejo de alimentación, a manejo de planes sanitarios y a manejo también de infraestructura o instalaciones. Si tenemos infraestructura, tenemos equipos también. En el sistema extensivo vimos que los cerros están sueltos
por lo tanto manejo muy poca infraestructura. Como están pastoreando, no manejo equipos de comederos ni bebederos porque tienen disponibilidad de agua en el medio ambiente donde se están criando. En el sistema intensivo, como ya hablamos, tengo infraestructura, tengo equipos que garantizan agua, que garantizan comida, tengo planes sanitarios. Y en el sistema semi-intensivo se comienzan a usar infraestructuras, sobre todo lo que se llaman corrales en nuestro país, en Colombia le dicen encierro, pero corrales que permiten producir a mediana escala, en donde hay planes sanitarios, pero más que todo vacunaciones ocasionales o si se presentan epidemias, y esta alimentación a base de subproductos agrícolas y alimentos concentrados que permite que en 6 a 7 meses se saquen los cerdos a 100 kilos en un sistema intensivo de 4 a 6 meses con un peso de 100 a 120 kilos. Y en el extensivo vimos que tardan casi un año y salen a 40, 45 kilos. Entonces, un punto intermedio entre estas dos filosofías de producción en donde se busca competitividad. Comencemos por la infraestructura. La infraestructura no son otra cosa que corrales. Y corrales en donde se maneja baja carga o baja cantidad de animales. Estos corrales tienen o se busca una ubicación específica, pero también tienen unas características que deben cumplir. La ubicación específica dentro de la unidad de producción es que estén en suelos drenados, en donde no haya agua estancada que sirva para huéspedes de vectores o de otras enfermedades, que estén lejos de fuentes de agua, porque las excretas de los cerdos tienen un alto poder contaminante, y sobre todo por la parte de los olores. Entonces se buscan sitios alejados de las casas donde el suelo sea drenado, y sobre todo la orientación respecto al sol. ¿Qué se busca con estos? Digamos, ¿cuál es el objetivo principal de estos encierros? Que sean funcionales y que sean materiales de la misma finca para evitar elevar costos por infraestructura. Esas son las condiciones que deben tener. ¿Cómo van o cómo se hacen estos? Primero el dibujo. Piso de concreto con un desnivel de 3%, en donde un comedero tipo canoa para los subproductos y para el alimento concentrado. Posteriormente, el bebedero en la parte más baja y cerca de salidas de agua, y con dimensiones en donde se garantice por lo menos 1 metro cuadrado por animal. Es decir, si esto tiene 2 por 2, serían 4 animales, y la altura del suelo acá es de 1 metro más o menos. El techo de un agua, es decir, que cae para un solo lado, y si eso está en zonas muy calurosas, por lo general lo que se hace es utilizar hojas de palma, como por ejemplo la chaguaramo. ¿Para qué? Para colocarlos acá arriba, impedir que esto irradie calor hacia abajo. Recuérdense que les dije que el cerdo era poiquilotermo, que quiere decir que no regula su temperatura, que tiene temperatura del medio ambiente, y que lo más grave es que no tiene glándulas sudoríparas, y por eso es que yo no sé por qué la gente se pone a decir que está sudando con un cochino si lo pone el cochino no suda. Fíjense, esta lo hicieron de bambú con madera, techo a 2 aguas, y esto que está aquí arriba son hojas o cobertura vegetal para evitar que cuando esto se caliente irradie calor hacia abajo, y el animal que trae esa irradiación de calor a veces no le paramos, no lo tomamos en cuenta, pero estamos en el trópico, y en el trópico el principal problema para producir es cómo obtenemos energía neta, porque de la energía metabolizable a la energía neta tenemos pérdida por calor corporal
o por calor ambiental. Y esto es energía que se pierde para reproducción y producción. Entonces hay que hacer instalaciones que sean frescas, que tengan una temperatura agradable para que el animal no se estrese. Acuérdense que hay estrés por calor. Nadie, bueno, solo hay gente que lo hace, ¿no? Pero si estamos, los maracuchos hacen eso, que están ahí en Maracaibo que hace calor y se comen un hervido y se comen un mondongo. Se está metiendo calor y después para disipar ese calor vas a tener un gasto energético. Y te salva si no te da un golpe de calor, que es donde la temperatura sube, la temperatura ambiente, tú consumes alimento, sube la temperatura fisiológica o corporal, y aquí es donde viene el golpe de calor. ¿Te pasa mucho dónde? ¿Le pasa mucho estos golpes de calor en el mundo? En Maracay. En Europa con los veranos. Ay, ¿y qué en África? ¿Ah? En Ecuador. En África. En África y ella en Maracaibo. No, más en Europa por la forma de alimentación. En África están pasando hambre los maracuchos porque comen de todo lo que comen. Bueno, más que Europa el calor, cuando hace calor allá ni la brisa te refresca, esa vaina caliente. ¿En dónde? En España, en Madrid, en todos lados. Oh, allá cuando es verano Sí. que no provoca salir de una tasca. Fíjense, este desnivel es importante. ¿Por qué? Porque cuando lavamos para retirar las excretas, o recuerden que el cerdo no es ordenado para comer, puede causar desperdicio. Todo esto rueda hacia acá y acá se recolecta para alimentar el biodigestor para poder producir energía en vez de estar cortando leña y deforestando. Y ahí vamos a ver al final las ventajas. Mucha gente cree que el biogás que se produce de las excretas incide en el sabor de la comida, y eso no incide ni en el sabor ni en el olor. Su característica es muy similar al gas de bombono y al gas que nos lleva directamente a la casa. Bueno, las dimensiones del corral, partimos de un índice de 1 metro cuadrado por animal. Tenemos 6 cerdos, serán 6 metros cuadrados, si tenemos 8 cerdos, serán 8 metros cuadrados, etc. Cuando aquí hablan de encierro, hablan del corral, que debe ser techado, que el techo debe cubrir todo el área del piso. Y si se puede poner 1 metro más allá, es decir, pongamos que esto es todo el piso, aquí está el comedero y aquí está el bebedero. Si se puede poner que el techo cubra así, mucho mejor. Porque si esto impide que cuando el sol vaya desplazándose, entre el sol directo al corral e incida sobre los animales. No, ¿por qué no? Principalmente porque la semana pasada vimos que la carne de cerdo efectivamente tiene parásitos. Claro, pero usted dijo que el cerdo tiene que estar, o sea, lo mojas normal. Si tengo Ajá, lo riegas porque la práctica lo pide. Melanie. Si tengo este chorro aquí, con manguera, los que van a ir con un tobito chaval. ¿Ah? Y solo le echan agua. Claro que no le va a Para pasar. refrescar. Acondicionador. Mira, el pelo de la cerda del cerdo, o sea, la hebra, es tan fuerte y tan resistente, pero a la vez flexible, que se usa ¿para qué se usa? Para sutura. Oh, Mentiroso. brochas. Para brochas se usa mucho el pelo del cerdo. Cuando los cerdos van a matadero, que yo no
Vamos a ver entonces cómo es este programa de alimentación. Este programa de alimentación tiene dos fases, una con alimento concentrado y una de mantenimiento. El uso del alimento concentrado en cerdos o los lechones en su primera fase, que dura 30 días, solo se le da alimento concentrado. Un lechón en esta edad puede consumir entre 70 a 100 gramos de alimento concentrado al día, pero no se les da cantidades, sino que se les deja ad libitum porque su capacidad de estómago es muy pequeña. Si se le da mucho concentrado, puede venir problemas de cólica. Si se le da mucho alimento fibroso, el alimento va a tardar mucho en pasar, en ser digerido, y va a influir sobre el consumo. ¿Y qué va a traer eso? Que cuando pase de esta etapa a la otra fase, en 30 días, pase con menos del peso que requiere. Por eso es que en este sistema su estómago es muy pequeño, requiero que gane peso. O sea, de manera rápida. Claro, entonces uso alimento concentrado, un alimento balanceado, porque con este fibra, aparte de que le voy a dar energía, es un alimento que se digiere mucho más lento y va a ocupar, la poca cantidad que coma, va a ocupar el estómago y después va a tardar en ser digerido. O sea, esto se hace en extensivo, en intensivo. Esto se hace bajo este programa en semi-intensivo. Acuérdate que en extensivo casi no se le da concentrado y en el intensivo es a base de concentrado. Okay, entonces este programa que se adapta a este sistema semi-intensivo comprende que los lechones no destetados, inclusive antes de destetar, hasta los 30 días ellos van a consumir leche de la madre, pero también van a consumir alimentos concentrados, que es más degradable y es de valor nutricional mayor, y eso va a llevar a ganancia de peso. Acuérdense que el único elemento de la dieta que permite formación de musculatura, estructura, tejido, es la proteína mayor. Entonces, por eso se trabaja acá con una porción de concentrado. Cuando ya ellos pasan de esta etapa a la siguiente, se cambia a alimentación de mantenimiento. La alimentación de mantenimiento es a base ya de los subproductos agrícolas. ¿Qué hacen allá afuera? ¿Tienen una mecedora con esa silla? Es a base ya de los productos, de los subproductos agrícolas. Aquí hay temas en cómo se alimentan estos animales cuando ya se les da su producto agrícola. Porque por lo general se alimentan 2 veces al día. Mañana y tarde. Hay gente Ay, no me mandas nada. que prefiere darle en la mañana el concentrado y en la tarde todo lo que es fibra. ¿Qué me da la guía mecánica? El argumento es que esto se digiere más rápido, se aprovecha más y como la fibra es más lenta y comen en la tarde, entonces el proceso de digestión dura 8 horas, no van a llegar con un ayuno de 12, sino con menos horas. Hay gente que prefiere darle fibra y después concentrado, y fibra y después concentrado. El argumento es que como la fibra se digiere más lento, reduce la tasa de pasaje del concentrado, incrementa su digestibilidad y su aprovechamiento. Pero eso ya es cuestión de manejo de cada unidad de producción. Yo de verdad que el concentrado lo manejo en la tarde y en la mañana su alimento fibroso. ¿Por qué razón? ¿Qué aporta la fibra? Energía. Ya tengo energía, necesito un sustrato. Y ese sustrato para metabolizarlo requiere de tener esa energía. Pero esos son, dime. Ese concentrado en la tarde es para que digiera toda la proteína
Sí, sí, se hace por eso. Y es más aprovechado si se da el material fibroso antes, para reducir la tasa de pasaje. Pero como hay esas dos modalidades, que si doy primero el concentrado, eso depende ya de la unidad de producción. Ahora, si ustedes como veterinarios quieren demostrar cuál es lo mejor, un ensayo. Agarro 3 animales, los alimento de una manera, los peso, los alimento de una manera durante 15 días y agarro otros y los alimento de la otra manera durante 15 días y comparo ganancias de peso. Y después le digo, bueno, aquí están los números, entonces vamos a alimentar de esta forma. Los mismos lo hacen en una basura. Fíjense, a pesar de que esto es un sistema semi-intensivo, ¿verdad? Hay ciertos aspectos de manejo que deben realizarse. Por ejemplo, Te estoy diciendo, tenemos una mecedora ahí. llegaron los animales de parasitación, porque yo no sé, Se apagó. eso se volvió otra cosa. Yo no sé Eso qué, volvió a prender. yo estoy comprando unos animales, pero yo no sé en qué condiciones vienen. Entonces utilizo los desparasitos. ¿Cada cuánto tiempo? Una vez al mes. Durante todo el proceso de producción. Traigo animales de sitios lejos por carreteras troncales o vías de penetración que no están asfaltadas, con una temperatura X a tal hora del día. Los animales van a llegar estresados. ¿Qué hago? Complejo vitamínico. ¿Por qué? Porque el complejo vitamínico que va a hacer evitar mayores pérdidas de peso, porque va a estimular el consumo. El alimento concentrado, como les decía, es mejor darle una parte en la mañana, una parte en la tarde. ¿Cuándo se da el alimento? O sea, antes de dar el alimento debemos lavar y limpiar. Si voy a dar el de la mañana, porque de la noche hay excretas y hay desperdicio. Lavo, recojo y llevo material para el biodigestor. Sirvo la comida de la mañana. Igualmente en el transcurso del día va a haber producción de excretas y desperdicio. Bueno, lavo en la tarde, coloco la comida de la tarde y eso es lo que hay que hacer para evitar que se creen sustratos que puedan crear bacterias o parasitosis y tener problemas luego con la ganancia de peso, pero también con la calidad del producto que se va a vender. Fíjense, tenemos, así sea un sistema semi-intensivo, tenemos lechones lactantes, tenemos luego animales en crecimiento y tenemos luego animales en engorde. Aquí tengo una alimentación y aquí otro tipo de alimentación. La única manera de yo saber si están, por lo menos los lactantes deben salir con 6 kilos. En crecimiento deben salir ya, aquí duran un mes, aquí duran 3 y 3, son 7 meses. Aquí deben... No, pero ese es el sistema intensivo. Aquí como duran 3 meses y 3 meses, ya aquí deben salir por lo menos con 45 kilos y aquí llegar de 90 a 100. ¿Cuál es la única manera que yo sé de que voy por el camino? Cada vez que cambia de fase, debo pesar los animales. Pero acá, en esta, por ejemplo, por lo menos. Y acá sí debo pesar, aunque sea una vez al mes. Van a estar 3 meses porque duran, hablamos de 7 meses, ¿verdad? Para salir a 100 kilos. Aquí un mes, aquí 3 y aquí 3. Peso una vez al mes aquí, o si tengo que ajustar consumo. No dieta, porque la dieta va a ser a base de subproductos agrícolas y alimentos concentrados.
Entonces no debo ajustar dietas, pero sí consumo. Por lo general el lactante se ve, porque ¿qué pasa? El lactante ya a los 8 días, tú comienzas a darle concentrado. Entonces va a amamantarse cuando quiera y va a buscar, empieza a consumir concentrado. Entonces no tiene sentido que yo lo pese 15 días y a los 15 días. Lo peso cuando ya va a pasar a esta fase. Pero ya aquí sí va a entrar con su dieta de mantenimiento que está constituida por los subproductos y alimentos concentrados. Entonces no puedo esperar 3 meses, si aquí me llegó de 6 kilos, no voy a esperar los 3 meses a ver si salen los 45. Prefiero pesar 1 mes, 2 meses, 3 meses y llevo mi registro. Y esto me va diciendo si va ganando peso. Igual acá. Este 1 mes, 3 y 3. En el sistema semi-intensivo, acuérdense que en el intensivo 4 o 5 meses, 6, entre 4 a 6 ya va a matadero, pero es porque el manejo es distinto y son razas distintas, son animales especializados. Aquí se usa en este sistema animales criollos usados por razas especializadas. ¿Para qué? Para obtener resistencia, adaptabilidad y mejorar índices productivos. Bueno, aquí lo que hablamos de el pesaje, que es importante para generar registros. Hay 2 cosas fatales. Primero, no llevar registro. Pero más fatal es llevar registro y no usar los datos. Ni interpretar los niveles. Eso es peor que no llevar registro. Fíjense que no necesitan gran cosa. Un peso de reloj, le hacen un cincho al cerdo y van pesando. ¿Ah? Una romana, tú sabes, una romana es carísima, chavo. Me encanta que se quieran mucho. ¿En serio? 1, 2, 3 personas. Pero te lo mandamos 3 veces. ¿Ah? ¿Qué pasó, te pasa? No, porque aquí usan mano de obra familiar. ¿Cómo que no tiene familia? Tú naciste por generación espontánea. Lo que les decía, que se lava 2 veces al día antes de cambiar de poner el alimento nuevo para lavar comedero, bebedero y lavar el piso, y todo eso se lleva al biodigestor, que después que vamos al biodigestor vamos a ver cómo se calcula un biodigestor para producir gas. Sin el biodigestor, esos desechos no pueden quedar al aire libre, ¿verdad? O los entierro en fosa o los uso para abono. ¿Por qué? Porque si yo no manejo las excretas que estoy creando, contaminación, y estoy creando un ambiente para producir patógenos que pueden afectar tanto al animal como al personal que esté ahí. Plan sanitario, bueno, ya hablamos más o menos de la desparasitación. Una vez al mes, las vacunaciones que se dan aquí son más que todo contra peste porcina clásica y en caso de epidemia. Y la castración de los machos por las razones que vimos la semana pasada, que era eliminar la testosterona, que puede, se dice almizclar, pero realmente que pone la carne rancia, de mal sabor y de mala consistencia. Por eso los planes sanitarios aquí son bastante sencillos, pero si nosotros tenemos limpieza y vacunaciones preventivas, tenemos un plan sanitario que se adapta al sistema de producción
y que nos permite sacar animales inocuos. Ventajas. Fíjense, las ganancias de peso son similares a las de sistemas intensivos, casi llegando a 700 gramos día por animal. La gran ventaja de este sistema: permite reducir los costos de alimentación en 25%, ya que se disminuye el alimento concentrado de la fase de inicio de 4 kilos a 1 kilo, de 3 kilos el de desarrollo de 750 gramos y de 5 kilos el de engorde a 1 kilo de 150. Si ustedes dividen entre lo multiplican por 100, entre por 100, se darán cuenta de que se disminuye tanto la cantidad como el costo en 25%. Bajar de 85 a 60% del costo es muy significativo. Y esta reducción de 25%, ¿a dónde se traslada? Al bolsillo, a ganancia. Esto sí, es importante que este sistema, por supuesto, como muchos sistemas de producción, depende de factores externos. ¿Y cuáles son los factores externos? Los insumos. La alimentación va a depender de sus productos que se generen en la zona. Y el uso de mano de obra familiar y el uso de toda esta tecnología que permite mejorar rendimientos bioeconómicos como la ganancia de peso y el uso del alimento concentrado y disminuir los costos de mano de obra, porque la mano de obra que se usa es familiar o es ocasional. Esta forma de alimentar a los cerdos y de tenerlos ya en corrales y de tener un manejo o un plan sanitario permite que tú puedas decidir en qué momento sacas tus cerdos al mercado, y los vas a sacar, si bien es cierto, en función del peso, los vas a sacar también en función del precio que haya en el mercado en ese momento. Bueno, de los malos olores ya lo hablamos, pero es importante que con este sistema se obtenga peso de 90 a 100 kilogramos en 6 a 7 meses. Y aunque ¿se acuerdan cuando vimos el semestre pasado lo de la conversión alimenticia, verdad? Sí. Que después de cierto tiempo, digamos en este caso 4 meses en un sistema intensivo, ya no es rentable, pero es porque se compra alimento concentrado o se formula alimento concentrado y se compra materia prima. Pongamos que aquí yo tenga que pagar por esos subproductos, el costo de adquisición no va a ser comparable a esto. Y eso me permite, como no manejo cerdos especializados, como no tengo dietas balanceadas, pero tengo subproductos y una suplementación estratégica, me permite que los cerdos que no son de raza pueda mantenerlos más tiempo y no me incide sobre el costo de la alimentación. O si tengo que comprar esos subproductos, bueno, se compra porque esto no se regala nada, pero no va a ser los mismos costos de un sistema intensivo. Entonces, fíjense, ¿qué vimos con qué vimos ahorita en la parte del sistema en sí? ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Y hacia dónde se diseñó el sistema? Surge por la experiencia en el manejo de cerdos, porque en Venezuela la cría de cerdos empezó cuando se criaban cerdos en el patio de una casa y se llevaban arriados para una plaza y ahí se sacrificaban y se vendían. Es decir, estamos hablando de la época de Gómez o antes de Gómez. Entonces, toda esa experiencia
y la visión oportuna de ver que había unos recursos permitió desarrollar este sistema para obtener un mayor margen de rentabilidad. ¿Qué sistema de matanza usan en estos animales? Así en estos sistemas, con el extensivo o en este. Esto lo entiendo que lo llevan a mataderos, pero los del extensivo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Por lo general los degollan. No, ya no le caen a palo. Un palazo. Ay, no, chillamos. Antes le caían allá un palazo en la frente, pero el que no se lo sabe da salir ese cochino chillando y corriendo, y entonces era un método muy cruento, y cuando el método de matanza es cruento, ¿qué pasa? Se da una serie de procesos oxidativos que dañan la carne. Mira, no sé, porque te voy a ser sincero. Yo cumplí hace poquito 37 años de graduado y fui a un matadero hace 40 años, no sé. No he vuelto a ir a un matadero de cerdos. Que veía, estaba en octavo semestre, que es cuando uno empieza ya a salir a prácticas y a unidades de producción, y uno ve una materia que se llama higiene de los alimentos y va a conocer el proceso de industrialización de todos esos grupos que uno aprende a producir. Y te estoy hablando de eso, fue en el año, creo que fue en el 84, 85. No sé qué ha pasado de allá para acá. Más nunca volví a un matadero de cerdo. Pero yo me imagino que eso tiene que haber cambiado. Eso tiene que haber cambiado. Fíjense ustedes qué está pasando ahorita con las aves en muchos países. Tienen un sistema intensivo porque tienen un plan sanitario, porque tienen un manejo de alimentación, porque llevan registros, pero ya no están, usan razas especializadas, pero ¿dónde las están alojando? Ya no las alojan en jaulas, sino en corrales, en donde le hacen nidales para que estén en la noche, para que se acostumbren a poner los huevos ahí. Pero ya no los tienen en jaulas, eso ha ido cambiando. Y yo me imagino que ese sistema de matanza también debe de cambiar. Entonces alguien me pasó un video de cómo matan los cuy en Perú, igual que alguien que mate pollo a nivel extensivo. Los matan, los meten en agua caliente, los quitan la piel. ¿Ah? No necesitaba yo tampoco. ¿Por qué? ¿Están comiendo cuy? Ah, pero es que el cuy es más grande que el cobayo. El cobayo no sirve para nada. Bueno, 2 kilitos. Cuando lo mates va a pesar 1 kilito. Bueno, entonces vimos, fíjense, estas tres son características de este sistema. Vimos cómo es la infraestructura, que es bastante sencilla, por lo tanto es menos costosa, sin embargo no quiere decir que no deba ser funcional, tiene que ser funcional. Vimos el programa de alimentación que tiene 2 fases, con una porción mínima de alimento concentrado para los lechones antes del destete, y luego viene la fase de crecimiento y engorde, donde ya se comienza a dar la alimentación de mantenimiento basada en los subproductos agrícolas, suplementada por cantidades estratégicas y mínimas de alimento concentrado. El manejo es importante porque tiene que ver más que todo cuando se reciben los animales, en qué condiciones vienen, qué se debe hacer para que no se pierda más peso o se desestresen. Manejo sanitario, manejo de limpieza, el plan sanitario, y luego vimos las ventajas del sistema. Todo esto es ventajas, esto es ventajas, y ahora vamos a ver la segunda parte, que es el biodigestor. El biodigestor
Simplemente el biodigestor es un recipiente o una olla de fermentación, donde ocurre una fermentación microbiana sobre un material orgánico para producir biogás. Y el biogás es simplemente el producto de esa fermentación con las siguientes características que son similares al gas que usamos en nuestras casas, sea de bombones o sea de tubería. 53 a 70% metano, 25 a 45% dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Esa es la constitución de este biogás que se obtiene a través de un biodigestor. El biodigestor, una olla de fermentación de residuos excrementos, en donde se realiza una fermentación microbiana, en donde está construido con materiales accesibles que por lo general se cava en el piso con paredes inclinadas para un fácil llenado y que tiene, puede ser por la parte delantera o posterior, un desagüe, porque cada cierto tiempo hay que lavar eso, y este líquido se usa como fertilizante. Aquí también tiene un desagüe por si hay mucho líquido acumulado, se saca por acá arriba, porque la mezcla de la materia que se va a poner ahí debe llevar también agua, y la relación es una parte de materia orgánica por 3 partes de agua para acelerar la fermentación. Por cada kilogramo de materia orgánica yo debo colocar 3 kilos o 3 litros de agua. Esa es la mezcla que se usa. Queda tapado, por supuesto, porque si no se pierde el gas, y esa tapa debe ir asegurada porque los gases se van expandiendo, y si esa tapa no está asegurada, la vuela y se perdió toda la producción de gas que viene en un proceso de fermentación. Entonces fíjense, vamos a ver un dibujo adelante y después vemos una foto de un biodigestor. La olla de fermentación, en donde el 25% de la capacidad del biodigestor es la materia orgánica donde ocurre la fermentación, el 75% se usa para la fermentación de ese gas que se produce. El gas huele. ¿Por qué huele el gas? Porque le echamos un aditivo, pero el gas natural no huele. Le echamos un aditivo para saber cuando hay un escape. Aquí se usa una válvula de seguridad de agua, y aquí hay una llave que se abre para que el gas salga. Si esta llave está cerrada y esto está burbujeando, es porque se está escapando el gas. No, se usa una válvula de agua, de burbuja. Eso es como un recipiente con burbuja, y si hay un escape, eso empieza a burbujear y uno se entera de que hay algún problema en la tubería. Por supuesto, aquí no va a explotar porque el biodigestor no está encerrado como el gas. Tú puedes dejar gas abierto en tu casa, si tienes las ventanas abiertas no pasa nada. Pero si tú tienes todo cerrado, llegaste, entraste y prendiste la luz, bueno, se acabó la película. Entonces, fíjense, siempre se hace a nivel del piso. Esta tapa tiene unos ganchos que la sujetan para evitar que cuando se expande el gas la vaya a volar. El gas se lleva a la cocina de la casa por tuberías de PVC generalmente. Fíjense, se han hecho estudios para ver cuáles son los excrementos que más producen biogás después de la fermentación. Se usa excremento de bovinos, de cabras, y se ha determinado que el de cerdo es el que más metano produce una vez que es fermentado dentro de un biodigestor. Hay diferentes biodigestores, no es lo mismo comparar este biodigestor con uno que se use para generar gas de consumo humano, aunque se usan también materias que producen metano, pero los procesos son diferentes, sobre todo los tiempos,
y el cálculo para diseñar ese biodigestor es diferente al que vamos a ver acá. Y aquí es un cálculo sencillo para saber qué cantidad de gas tengo y en función del consumo cuánto me dura. Aquí está el biodigestor, este es el desagüe superior, el inferior debe estar al otro lado. Esto se va, el biodigestor se llena todos los días, pero se levanta una parte, se vacía rápido y se vuelve a cerrar. Hay una pérdida de gas, sí, pero mientras más rápido sea ese proceso de llenado, menos pérdida hay. ¿Y por qué tiene que alimentarse todos los días? Claro, para que tenga sustrato, porque todos los días estoy produciendo desecho. Entonces no puedo esperar, voy a guardar los desechos, cuando se acabe esto en los 15 20 días, traigo todos los desechos allá para que se fermente. Ya no va a haber ni fermentación. Acá en el fondo está la tubería que viene a la casa y vamos a ver ahorita hasta dónde llega. Usos para cocina principalmente. Hay neveras todavía en Venezuela, en las zonas rurales, que trabajan con queroseno. Esa nevera de queroseno se puede sustituir por el gas. Y este biogás también permite usar hornos pequeños. ¿Qué vas a decir tú? Que personas bien. ¿Bien qué? Lo que se está diciendo en las neveras que utilizan todavía. Sí, ahí tienes un recipiente de vidrio y tú echas ahí tu queroseno y con eso se prende y eso refrigera. Lo que pasa es que ustedes nacieron en una época donde realmente son privilegiados. Ustedes ahorita trabajan en una finca, es lo mejor del mundo, porque hasta tienen piscina, tienen internet, tienen televisión a color. Mi primer trabajo, La mitad de la finca es más. mi primer trabajo salía de la finca cada 15 días a llamar a la civilización a ver cómo estaba mi familia. Y lo único que escuchábamos era un radiecito así que se oía nada más que la emisora Radio Rumbo. Ahí no se escuchaba más Ay, pero eso nada. es sabroso, es lo final de una finca. Sí, claro, es sabroso, pero salir de la finca cada 15 días, al día 10 ya andas loco. Sí, uno sí, eso se debería. ¿Ah? Uno ahorita sí se debería lo conseguir. Claro. La tubería viene del biogás. Tubería de PVC de medio. ¿Qué es eso? ¿Ah? La tubería viene del biogás, del biodigestor, perdón, trae el biogás acá, aquí hay llaves, una hornilla llega a otra, puede derivarse a otras hornillas más y esto se usa para cocinar igualito que si se tuviera gas directo. Ventajas, y vamos a ver eso. Lo primero, produce gas que sirve para cocinar, para hornear, para enfriar. Ni el olor ni sabores extraños se pegan a los alimentos. Pero sí huele raro. No, huele raro en el biodigestor, aquí no. Porque ya tú estás usando el gas para quemar, para tener una llama. Y eso no impide que se le adhieran a las comidas olores o sabores extraños. Igual que si la cocinaras en tu casa. En la parte ambiental, evita la deforestación porque no tengo que usar leña. Esto de no usar leña me permite usar Melanie a los primos para pesar los cochinos y no los mando a picar leña. Manejo todas las excretas y disminuyo el poder contaminante. ¿Se acuerdan de cuando les conté lo que pasó en Tejería con los cerdos hace unos años? Que todas esas excretas las sacaban por los desagües normales de la casa y por eso se las produjo volar. Porque eso produce metano donde esté. Y hubo una intoxicación por metano. No hubo una intoxicación por metano, iban a volar. Porque el metano se va, los gases se van acumulando, se van expandiendo y eso tiene tanta fuerza como la fuerza del agua cuando viene bajando.
Vaciamos el biodigestor, lavamos y todo eso se puede usar, los restos que tenga ahí el agua, como un abono orgánico y disminuyo los problemas de contaminación. Entonces, fíjense, en un sistema intensivo, ¿verdad? Yo tengo que procesar una gran cantidad de excretas a través de las lunas de oxidación, que son costosas, que llevan procesos bioquímicos que ocupan cierto tiempo. Y acá yo no tengo costos si estoy tratando de trabajar con subproductos para disminuir costos de producción y empleo mano de obra familiar para disminuir costos de producción. Mentira que va a tener las lunas de oxidación, pero uso el biodigestor. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular el uso del o el tamaño o saber cuánto me va a suplir por cuántos días un biodigestor? Pongamos que tenemos el biodigestor, tenemos el volumen total o las dimensiones, perdón. Largo 1.5, el ancho 1.5, el alto, alto, ancho y el largo de 3 metros. El consumo. Una persona consume 150 litros de gas día. La producción de gas por kilogramo de materia orgánica. 1 kilogramo de materia orgánica produce alrededor de 40 litros de gas día. Pongamos que yo voy a tener una familia de 6 personas. De 6 personas. Yo voy a calcular la cantidad de materia orgánica en kilogramos que debo vaciar en el digestor diario. Y necesito saber los días que va a cubrir la producción de gas, la capacidad de gas del biodigestor. Para yo saber hacer esos cálculos y saber esas cantidades, lo primero que yo debo la cantidad de materia orgánica en el biodigestor abarca 25% de su volumen. Entonces, lo primero que yo debo calcular es el volumen total. Simplemente largo por ancho por alto. Entonces sería igual a 1.5 por 1.5 metros, metro por 3 metros. ¿Cuánto da esto, por favor? 1.5 por 1.5 por 3. 6,75 metros cúbicos. Es mi volumen total. Pero de ese volumen total, le vimos ahí en el dibujito, esto es toda la capacidad del biodigestor. Pero yo tengo que adicionar materia orgánica por lo general en un 25%. 25% de qué? De ese volumen. Porque yo necesito el resto
para que se vaya acumulando todo el gas que produce esta fermentación. Entonces voy a calcular qué cantidad de materia orgánica debo adicionar yo. Para eso primero necesito la cantidad de materia orgánica va a ser igual al volumen total menos el 25% de ese volumen. Es decir, 6,75 metros cúbicos por 25%. ¿Cuánto da, por favor? 1,68 metros cúbicos. Ahora voy a calcular el volumen real de gas que va a tener ese biodigestor de esas medidas. Volumen real va a ser igual, volumen real, al volumen total menos el volumen de materia orgánica, que sería igual entonces 6,75 metros cúbicos menos 1,68 metros cúbicos. ¿Cuánto me da? 5,06 metros cúbicos. Para yo calcular los días que me va a durar, primero debo calcular el consumo total. Y el consumo total, si yo tengo que una persona consume 150 litros y tengo 6 individuos en la familia, sería 6 por 150 litros. Eso da 900, ¿verdad? Ok, 900 litros. Entonces voy a calcular mi primer incógnita, cantidad de materia orgánica en kilogramos o en litros. Es lo mismo que yo tengo que echar todos los días en ese litro. La cantidad de materia orgánica, si 1 kilo de materia orgánica me produce 40 litros de gas, para 900 litros, ¿cuánto necesito? Litro por litro se va, 900 entre 40. 22,5 kilogramos de materia orgánica todos los santos días. O puede ser que yo produzca más. ¿Cuántos días me va a alcanzar esto? Los días va a ser igual al volumen real entre el consumo diario, el consumo total diario. Tengo el volumen en metros cúbicos, el consumo total en litros. No puedo trabajar unidades distintas. O llevo esto a litros o llevo esto a metros cúbicos. Vamos a dejar 5,06 metros cúbicos entre, para llevar litros a metros cúbicos divido entre 1000. Porque un metro cúbico son 1000 litros o 1000 kilogramos. 5,06 entre 0,9 metros cúbicos. Entre 0,9 era 5,62. Ok, 5,6 o 6 días me dura esta cantidad de gas que va a estar en el biodigestor. Ahora bien, yo no voy a esperar a consumir los 6 días, por eso es que se va alimentando diariamente. Pero esto es para saber cómo debo manejarme yo y tener una idea de cuándo puedo o cuándo me puede suceder que se me acabe el gas. Si yo sé que no cumplo con esta cantidad porque no produzco más materia orgánica, entonces voy a tener menos días porque va a producir menos gas. O bajo el consumo y a comer menos, o cuando se me esté acabando, usaré leña 1 o 2 días mientras vuelvo a generar
sustrato. Entonces, todos estos datos se los envío en el problema, el programa del examen, para que calculen la cantidad de materia orgánica y los días que se requieren. Esos 40 litros es un estándar. ¿Puedes por favor repetir desde la regla de 3? Que ahí me perdí con el 22,5. Ok. Yo tengo aquí que 1 kilogramo de materia orgánica me produce 40 litros de gas. Entonces, si 1 kilogramo me produce 40, ¿cuánto es mi consumo total diario? Los 900, porque tengo 6 individuos que cada uno consume 150 litros. 900 entre 40 me da 22,5 kilogramos de materia orgánica entre heces y entre el resto vegetales que yo tengo que agarrar todos los días. Abrimos el motor y ahí echamos todos los días para poder garantizar que haya los 900 litros diarios. Los días tengo un volumen real, yo no puedo usar la capacidad total. ¿Por qué no puedo usar la capacidad total? El 25% va a estar con materia sólida, que es la materia orgánica, y me queda un 75% que produce, que tiene espacio para 5,06 metros cúbicos de gas. Esta capacidad dividida entre el consumo, que tiene que ser ambos en litros o ambos en metros cúbicos. No puede ser este en metros cúbicos y este en litros. Ya voy. Dividimos esto y nos da que esta cantidad nos alcanza para 5,6 días. Pero yo no voy a llenar, yo no voy a echar 1,68 metros cúbicos de materia sólida, porque primero no la produzco en un día. Y después me voy a echar a dormir hasta que eso se fermente y entonces voy a usarlo y me alcanzó los 6 días y voy a volver a empezar el proceso. No, por eso es que se va llenando diariamente para tener garantizado disponibilidad de gas. Que por supuesto en un momento en que hay que limpiar, lavar eso para evitar acumulación de materia orgánica en exceso y vaya a volar el pobre digestor, bueno, esos días alternativas. ¿Cuál? El que tiene Real fabrica los biodigestores a usted. El que no tiene Real fabrica uno y esos días, bueno, pues comerán en McDonald's. Entonces, los 900 litros transformados a metros son 0,9. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Tienes que dividir los 900 litros entre 1000 y te da 0,9 metros cúbicos. Dime, Melanie.